¿qué tal? Sean bienvenidos a una edición más de su programa Sella en Contexto, un programa del Centro de Estudios Espinosa Iglesias, que es a su vez auspiciado por la Fundación Espinosa Ru García. En esta ocasión continuamos con el tema de Cholula milenaria, cultura milenaria que tenemos en el estado de Puebla. Y bueno, pues es una serie que estamos tratando de poner en contexto lo que ocurre en Cholula con los proyectos que se están manejando y que son importantes para la comunidad, pero no solo, también para el estado y para el país. Y para esto pues tengo a dos de los grandes expertos y les agradezco muchísimo que estén con nosotros, al maestro Eduardo Merlo, arqueólogo conocidísimo y integrante del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Muchas gracias, Eduardo. Y también al doctor Eduardo Gutiérrez, quien es arquitecto, urbanista, que ha estado muy involucrado pues con el rescate patrimonial de la ciudad de Puebla, cuando se promovió el que estuviera incluida en la lista de ciudades, bueno, los cascos históricos dentro del patrimonio cultural de la humanidad, así es que pues conoces muy bien todo este tema también, Eduardo, muchas gracias. Enrique, muchas gracias por la invitación, es un gusto como siempre platicar contigo. Muchas gracias. Bueno, pues ustedes conocen que hay algunos proyectos sobre Cholula, sobre la zona arqueológica de Cholula, ha habido expropiaciones o se habla que hay expropiaciones, bastante animadversión contra eso naturalmente, pero independientemente de las expropiaciones que bueno, pueden ser por utilidad pública, de acuerdo con la ley, tienen que estar bien indemnizadas, también de acuerdo con la ley. Hay otro elemento y es la riqueza de Cholula, y es lo que me gustaría mucho que platicáramos, Eduardo. Los dos somos Eduardos. Sí. ¿Cuál es la importancia de Cholula? Porque no es cualquier zona. Cuéntanos. Cholula, en el momento en que llegaron los españoles, era la ciudad más importante del centro de México, con el perdón de Tenochtitlan. Tenochtitlan era la capital política militar de una dictadura tremenda, mientras que Cholula era una ciudad ancestral sagrada, que por más que hubiera problemas militares o políticos, no dejaba de ser sagrada. Y esa importancia se nota en las descripciones que hace el propio conquistador y luego su soldado Bernal Díaz del Castillo, que los dos se quedan admirados de una ciudad tan grande, 40,000 casas en el cuerpo de la ciudad y otras tantas en los arrabales, dice Bernal Díaz del Castillo. Híjole. Claro que es un cálculo a ojo, ¿verdad? Pero supongamos que cada casa tuviera pues una familia como las que se acostumbraban, tendría más o menos sus 200,000 habitantes en ese momento, solo superada por la propia Tenochtitlan, apelmazada en una isla. En cambio, Cholula, extendida por los 4 rumbos como la gran ciudad, la que todos conocían, la que todos reverenciaban, a la que venían los gobernantes, como dicen las crónicas, a reafirmar su calidad de señores. Ese es Cholula, con un asentamiento que llega casi a los 1000 años antes de Cristo, al principio muy simple, pero que poco a poco va extendiéndose como una ciudad alrededor de un sitio sagrado que es la Gran Pirámide, primero el manantial que estaba debajo de la pirámide y luego el gran templo con base piramidal, el Gran Teocalli, que para acabar pronto es la construcción religiosa más grande de la antigüedad. Y desde el punto de vista monumental, solo superado por la muralla china. A ver, otra vez, eso sí está muy impresionante. Sí, la muralla china tiene 6,000 kilómetros, que se ve desde la luna, dicen los astronautas, pero no es religiosa, es un muro defensivo. El monumento, la base de la pirámide de Cholula, con 450 metros por lado, medio kilómetro por lado, es 4 veces más grande que la pirámide de Keops en Egipto, en su base, no tan alta, pero en la base. No hay otro monumento religioso de la antigüedad de esa envergadura, de ese tamaño. O sea que es solamente para sentirnos orgullosos de este monumento gigantesco. Se miraba
de todas partes, se mira todavía, aunque tenga la apariencia de un cerro, se mira de cualquier parte del valle de Puebla, y esa fue la idea de los constructores, que imitara a las montañas sagradas que la circundan como ombligo, como centro de todo este importantísimo lugar que es el altiplano poblano tlaxcalteca. Y desde el punto de vista urbanístico, Eduardo, tú también, ¿cómo lo ves? Es decir, tiene su historia, tiene también una cuadrícula semejante a la de Puebla. ¿Cómo es ese desarrollo ya llegando los españoles, urbanísticamente hablando? Bueno, digamos? lo que sucede es que el punto central, como ya mencionó Eduardo, es la Gran Pirámide, el Tlachihualtépetl, el llamado Tlachihualtépetl, con sus superposiciones, y luego con este proceso de cambio con la implantación de la iglesia más importante, que es la iglesia de los Remedios, que de alguna manera esto es un hito y además es un símbolo religioso, porque las festividades de la bajada de la Virgen son verdaderamente impresionantes, y exactamente estamos viviendo eso, porque empiezan el 1 de septiembre, terminan el 8. Sí, esta semana es verdaderamente el paso de la Virgen por todos lados y es absolutamente intocable. Ahora, la verdad es que Cholula estuvo, por decirlo así, diferenciada por barrios. Esto está en uno de los barrios más importantes, que es el de Santa María Xixitla. Aquí donde estamos en Aquí este donde momento. estamos en este momento. Sin embargo, los barrios de San Andrés y los barrios de San Pedro estaban conformados con esta retícula y de alguna manera planteaban el orden urbano en donde se establecía la relación y la funcionalidad de las actividades que, como también ya se mencionó, de un gran asentamiento humano, en donde había absolutamente todo, ¿sí? Los aspectos ceremoniales, los aspectos de abasto, los aspectos de producción y productividad. Esto ha sufrido de alguna manera algunos cambios, porque en el caso de San Pedro, algunos de los barrios, por cuestiones de orden administrativa, y aquí habría que entrecomillarlo, se han convertido en juntas auxiliares. Pero esto es solamente con el planteamiento de obtener, desde el punto de vista del erario, mayores recursos para su funcionamiento. Sin embargo, la estructura en el centro se ha conservado venturosamente, aunque ya en los extremos, en la periferia, digamos, ha llevado transformaciones normales, naturales, con este planteamiento de lo que sería la subdivisión de los grandes predios a través del muy conocido sistema de herencia que tienen de los grandes predios para los hijos, y eso ha generado las subdivisiones específicas. Pero afortunadamente el gran hito sigue siendo Tlachihualtépetl y la zona arqueológica, que es protegida por un decreto con sus dos perímetros, el perímetro 1 y el perímetro 2, o el A y el B. Ahí me gustaría, quizás no todo el mundo sepa, Eduardo, que cuando se habla de Cholula en realidad son varias Cholulas y son distintas étnicamente, ¿no? Sí, efectivamente, hay tres áreas que se llaman Cholula y que los frailes bautizaron con el patronato de santos: San Pedro, San Andrés y Santa Isabel. Santa Isabel, un poco alejada, es una comunidad que poco se ha estudiado, pero que es bastante interesante. La parte medular son estos dos lugares que desde siempre han estado enemistados desde el punto de vista ideológico, político, religioso no, pero desde otros puntos de vista sí, porque uno, San Andrés, es heredero de la viejísima Cholula, más bien de Tlaxihualtépetl, y San Pedro es la ciudad nueva, entre comillas, que primero los Olmeca Xicalanca y luego los Tolteca Chichimeca desarrollan a un lado. Entonces es una rivalidad muy fuerte. Los frailes franciscanos, con el afán de unirlos, le pusieron San Andrés y San Pedro porque eran hermanos estos apóstoles. Entonces decían, bueno, pues si les ponemos santos hermanos, van a vivir en fraternidad. Pues resultó que no tanta, no tanta. Pero son digamos, lugares que corresponden, en el caso de San Andrés, a un viejísimo asentamiento. Cuando hablaba yo del manantial, me refiero a los habitantes que encontraron este manantial y que lo desarrollaron
hasta que los Olmeca Xicalanca, por ahí del siglo 7-8, invadieron Cholula, incendiaron la pirámide, la destruyeron y refundaron a un lado la nueva ciudad, por llamarle de alguna manera, con otro templo distinto del gran templo, este sí dedicado a Quetzalcóatl, que estaba donde hoy está el convento franciscano, o sea, la iglesia de San Gabriel. Eso no le quitó la importancia a la estructura gigantesca que siguió siendo sagrada para los pueblos, incluso con la rivalidad, para ambos seguía siendo sagrada. ¿Sí? Por eso la gente de San Pedro venera a la Virgen de los Remedios en la cúspide de una pirámide que es mitad San Pedro y mitad San Andrés. Pero la Virgen no reconoce divisiones, reconoce a sus devotos y provoca una fiesta como la que estamos escuchando. Estamos escuchando las campanas de las iglesias de Cholula, en este caso de Santa María Xixitla, y los cohetes que están ligados a la celebración tradicional, porque ni siquiera es litúrgica, es tradicional, yo creo que heredada en su organización de aquel mundo tan antiguo. Tenemos que irnos a un corte, lamentablemente, pero regresamos en un momento para continuar con esta parte que sí es muy interesante, cómo son más de una Cholula, son gentes distintas y sin embargo están unidas por ciertas tradiciones ancestrales realmente. Volvemos, estamos con su programa Sella en Contexto, regresamos. Muchas gracias por seguir con nosotros, estamos en su programa Sella en Contexto con el tema de Cholula milenaria, y es verdaderamente milenaria, 3000 años, ¿no? Más o menos, sí, más o menos. Más o menos, que ha sido habitada sin interrupción. ¿Es cierto eso de que es la ciudad más antigua que ha sido habitada sin interrupción? Sí, es la ciudad más antigua, viva. Sí, viva. Sí, porque hay ciudades más antiguas, Sí, claro. En el Perú, por ejemplo, o aquí mismo la zona maya, pero ya no existe, ya no hay nada, son zonas arqueológicas en el campo, la selva. Cholula no, Cholula siempre ha tenido gente, siempre ha tenido el gran mercado, siempre ha tenido la actividad religiosa sin parar, a pesar de las invasiones, a pesar de la matanza que Cortés hizo de cholultecas, aquí está, viva. Y no hay otra ciudad que tenga esas características en el continente americano. Hay, en ese sentido, Eduardo, también, tú ya te estabas acercando a la parte más reciente, ¿no? La vida de los barrios, la vida cultural de Cholula en ese sentido, como decías, no es quizás litúrgico, mucha de la feria, sino es tradicional, ¿no? Sí. Entonces, el hecho que se remonte tanto tiempo, ¿qué significa históricamente? ¿Qué significa para una ciudad como esta? Bueno, la verdad es que es resultado de sus habitantes. Las ciudades definitivamente se mantienen, se conservan, evolucionan, transforman morfológicamente por la actividad específica de sus habitantes. Y los cholultecas son unos habitantes que han trabajado permanentemente por su ciudad y que tienen un arraigo a la tierra, y que tienen un arraigo a la tradición, al uso y a las costumbres, yo diría excepcional. Esto hace que de alguna manera, como se mencionaba anteriormente, la animadversión, competencia e incluso algún tipo de rivalidad es ancestral y permanece hasta nuestros días. O sea, no se ha perdido en el tiempo, no se ha perdido en la evolución urbana, sino se ha mantenido porque Cholula, con este manejo de sagrada, han mantenido, conservado e incrementado sus tradiciones. Y ahora, esta evolución sí es importante porque en un determinado momento la Cholula más vieja, como se mencionaba,
la de San Andrés, y eso lo vemos en sus construcciones. Las construcciones de San Andrés tienen pues menor calidad estructural o menor calidad arquitectónica, en donde el adobe es uno de los elementos más importantes, y el adobe es uno de los elementos que más se erosiona, que más se destruye, que más tiene estos grandes deterioros, insisto. Sin embargo, si vemos las construcciones de San Pedro, están hechos con ladrillo, están hechos con piedra, están hechos con otros materiales, y eso hace que el patrimonio arquitectónico y edificable, en el caso de San Pedro, sea aún más amplio y aún más conservado. Pero al final de cuentas, como dices, la gente es la que hace las ciudades, ¿no? Sí, y aquí estamos viendo unas panorámicas de la gran ciudad, que es imponente, imponente. Ha crecido mucho Cholula. Las fotografías que se tienen son extraordinarias, y se ve que hubo un golpe, una explosión demográfica tremenda en unos cuantos años. A partir de los 60. Porque Cholula estaba lejos de Puebla. Sí. Yo tuve la fortuna de estudiar el equivalente de la secundaria y la prepa en Cholula, internado, y desde la azotea del internado mirábamos las antenas, una antena que había encima del Cerro de la Paz, como la referencia lejanísima de Puebla, y el único camino era la carretera federal. Entonces, y la gente de Cholula, los vecinos decían, Dios quiera que no se vaya a acercar Cholula a Puebla o Puebla a Cholula. Pues Dios quiso que sí. Pero bueno, había ese celo, sí, porque Cholula conservara su identidad, y la sigue conservando, a pesar de todo la sigue conservando. Ahora, ahí en este conflicto, digamos, en estos proyectos que siempre generan conflicto, cualquier cosa que quieras cambiar normalmente puede generar un problema, pero en este caso, muy al principio decías, Eduardo, que Cholula, como zona arqueológica, como las hay en otros lugares del país, tienen una zona protegida, protegida por el Instituto Nacional de Antropología e Historia. A lo largo del tiempo se van generando diferentes decretos presidenciales o del gobierno del estado, no sé, que van protegiendo, evitando que se deteriore. ¿Cuál es esa protección, Eduardo? Si no hubiera sido declarada como tal, no importa, de todos modos la ley federal de monumentos la ampara, porque dice que donde quiera que existan evidencias de asentamientos que corresponden a las culturas anteriores a la llegada de los españoles, y lo especifica, deben cuidarse y son propiedad de la nación, y la nación tiene la obligación de velar porque no sean perjudicadas. O sea que ya con eso está más que protegida. Pero en el caso específico, como es una ciudad que está creciendo, es una ciudad dinámica, entonces fue necesario hacer un estudio y proponer una poligonal dividida en áreas para permitir la construcción en una zona y dejar a salvo la parte importante, la parte medular. Cuando hablamos de la pirámide pensamos que la zona arqueológica es solo lo que está alambrado. No, para nada. Lo que está alambrado es, digamos, la parte a donde llegan los turistas, pero las estructuras son muchísimo más extensas. Muchas de las casas que rodean la pirámide están encima de las plataformas, incluso algunas encima de los cuerpos de la pirámide. En la parte norte, por ejemplo, donde está la taquilla está exactamente en el segundo cuerpo de la gran pirámide. Entonces es necesario protegerla. Por eso se delimitó una zona prioritaria que le llamamos zona 1, en donde no se debe permitir ningún tipo de construcción, ningún tipo de construcción. Aquí estamos mostrando de imágenes de Google que nos hizo favor de traer el arquitecto Gutiérrez, donde se están marcadas justamente esta poligonal, ¿sí?, que mencionas. La que tiene rojo es la parte que debemos proteger ante todo. Y la otra, como hay vestigios arqueológicos en toda la ciudad, se puede pedir permiso para construcción y se hace una investigación para saber si no hay nada importante. Si hay algo, se saca la información y se permite con ciertas características la construcción moderna, porque tampoco podemos aislar a la ciudad de su crecimiento normal.
Lamentablemente esto ha provocado abusos de muchas veces de propietarios influyentes que hacen sus casas sin pedir permiso, y cuando ya la casa está levantada, por más que le haga uno pleito legal, es muy difícil dar marcha atrás. Los mismos habitantes de Cholula, que saben la importancia que tiene, afortunadamente de repente protestan y dicen, oigan, pues ¿qué pasa? Ese tipo de opiniones ayuda a que la ley se aplique. Y de pronto hay ideas de hacer cosas, de mejorar, entre comillas, la parte que está dentro de la línea roja, y no son tan afortunadas. Es decir, porque se hace con gente que no es especialista Desafortunadamente. y que piensa que, bueno, se puede hacer esto. Esto no va a dañar y esto tampoco va a dañar. Cualquier cosa que se haga va a dañar. Hay una cosa que debemos hacer que en otros países se tiene mucho cuidado: dejar los terrenos arqueológicos, si no se puede hacer algo, como están, para el momento en que existan los recursos. Poder intervenirlos, poder excavar. Porque además debemos pensar en el futuro. Los arqueólogos del futuro tienen derecho a tener lugar a donde excavar, y si nos acabamos nosotros las áreas de estudio, nos los vamos a acabar mal. Entonces, sí es muy importante esto. Quien quiera hacer un proyecto allí debe consultar a los especialistas. Y tener ese respeto, me imagino, ¿no? Ante todo, el respeto. Sí. Hace unos días había una declaración, yo digo desafortunada, porque decían, se va a expropiar el santuario de los remedios. Y bueno, no, y si se expropia va a haber un levantamiento, decía quien contestaba esa pregunta. Por Dios santo, la iglesia está expropiada desde 1857. Así es. La ley Lerdo, ¿no? La ley Lerdo, que después refrendó Juárez con la Constitución de 1857. Es propiedad federal, propiedad de la nación. La nación, de acuerdo con los reglamentos y con los convenios, se la ha dado a la Iglesia Católica y la tiene, y nadie piensa jamás en quitarla. Sería una locura. ¿Y para qué? Si parte de la sacralidad de la pirámide es el santuario que está encima. Es el mismo santuario, claro. ¿Sí? Eso le da vida a la pirámide. La sacralidad pasó de los viejos dioses prehispánicos a los nuevos. Y ahí están. Ahí están. Nos tenemos que ir, pero cuando regresemos, Eduardo, un poco, si pudiéramos comentar también, los dos son Eduardos, pero digamos, Eduardo Gutiérrez, este crecimiento de la mancha urbana, que como decías, pues a veces se brincan las trancas y se hacen cosas que no deberían de estarse haciendo. Si nos permite, regresamos en un momento, estamos con ustedes en CI en Contexto. Volvemos. Gracias por seguir con nosotros, estamos en su programa CI en Contexto. Bueno, pues con este tema de Cholula cultural, una cultura milenaria, ya hablando de la protección que tiene el espacio y demás, sí se ven en algunas de las imágenes que hemos visto, pues cómo ha habido esos abusos que a veces que la gente construye fuera del lugar. Tengo entendido que hubo luchas cuando se hizo el Hotel Villas Arqueológicas, por ejemplo, que quizás ustedes recordarán. Es importante cómo preservar,
porque estos terrenos algunos son privados, ¿no? Algunos son privados, sí. Entonces, ¿cómo preservar esa? Hay una tensión permanente, ¿no, Eduardos, digamos? Bueno, lo que sucede es que no se puede detener el crecimiento de las ciudades, porque es un crecimiento demográfico. En este caso, como Cholula se ha conurbado al municipio de Puebla, tiene todavía más el impacto del proceso del desarrollo de las conurbaciones, en donde independientemente de la población natural, que es la que crece al interior de este espacio, pues está la población, llamémosle flotante y llamémosle externa, que es interestatal y que incluso es a nivel nacional, porque Cholula en este momento ofrece muchas oportunidades para que la gente se venga a vivir. Y parte de estas oportunidades y atractivos son su tradición, su morfología, su denominación de ciudad sagrada. Y aquí podríamos tener la oportunidad de hacer mención que cuando en 1984, hace 30 años, se empezó a trabajar para integrar el expediente para que Puebla fuera inscrita como Patrimonio Cultural de la Humanidad, de la cual tuve la fortuna y la suerte de haber participado en él de una manera, yo diría, importante, estaba considerada Cholula, porque se veía exactamente que a futuro estaría conurbada y podría correr algún tipo de riesgo, si podemos llamarle riesgo, a un proceso de urbanización indiscriminada. Desafortunadamente, el expediente que contemplaba a la ciudad de Puebla estuvo completo porque se contaba con los instrumentos técnicos, normativos y legales que en aquella época la UNESCO solicitaba. Cholula, con un grado menor de desarrollo y de administración, no contaba con estos instrumentos. Sí, por ejemplo, un plan de desarrollo urbano. Así es, no tenía plan de desarrollo urbano, no se había generado la definición del polígono, a pesar de que se había mencionado que con la Ley Federal de 1972 está protegido, pero está protegido todo el país, no la especificidad del área. Sí, esta cuadra, esta otra, exactamente. ¿no? Sí. Entonces, en ese sentido, se quedó que Puebla sería declarada, sería inscrita en la lista del Patrimonio Mundial y Cholula quedaría en espera de que se pudiesen integrar todos los requisitos que maneja la UNESCO para su incorporación, pero está ahí en lista de espera. Si bien es cierto que los requisitos han variado y han modificado con estos avances tecnológicos, en donde en un determinado momento la UNESCO solicita incluso que los expedientes generados antes del 2000 se tengan que reponer en el sentido tecnológico, sin riesgo definitivamente de que tengan alguna variación o alguna modificación, sino simplemente actualizarlo en relación a las necesidades tecnológicas de las cuales ahora contamos. Por ejemplo, Google no existía en aquella época. Claro, pero entonces lo que estás diciendo es que es una asignatura pendiente y sería como muy deseable, ¿no, Eduardo? Sería. Además hay algo muy importante que decir, que se ha discutido mucho sobre el proyecto tal o el proyecto tal. Yo quiero decir que formalmente no hay tal. Hay un intento de proyecto del municipio de San Andrés simplemente puesto a consideración muy general, pero no hay ninguna solicitud oficial de que este va a ser el proyecto. Y de San Pedro absolutamente ninguno. Son ideas que han ido cambiando y me parece que la última es dejar las cosas como están, es decir, los terrenos, que se me hace muy positivo, porque en la parte sur de la Gran Pirámide, donde está el área del patio de los altares, los terrenos aledaños están sembrados de flores y eso le da una majestuosidad a la zona extraordinaria. Si se siguiera ese sistema en el resto, nos quedaría una zona muy digna, respetada y que sería un atractivo. No necesitamos hacer cosas así Chinampas, decía fuera Pepe, del sí, digo, pues eso sería Chinampas para Tenochtitlan. Pues sí, pero ya vienen los cempasúchil. Bueno, el cempasúchil para la época verdaderamente de muertos. preciosos. Lamentablemente, por ejemplo, en el lado oriente, en el que sale hacia la Universidad de las Américas, hay hasta deshuesaderos de automóviles. Puede ser.
la lixiviación, el escurrimiento, el aceite de los líquidos están dañando las subestructuras. Si eso quedara como está el sur, tendríamos una zona sin ningún problema, respetada, le llamaría la atención a todo mundo. Florida, productiva, daría definitivamente trabajo, y la vista cambiante con la relación de las nuevas flores de acuerdo a la temporada, ¿no? La temporada de cempasúchil es extraordinaria. Es extraordinaria, y bueno, y en la primavera, cuando están los perritos que le llaman, y bueno, todos los tipos de flores que hay, que eso es una verdadera maravilla, porque cambia de colores. Sí. El campo, entonces no se necesita más que eso, y dejar espacios para que la gente camine, para que la gente de Cholula camine. Los visitantes vienen de todas maneras. Sí. La gente de Cholula no sube y baja con motivo de las fiestas tradicionales, pero pocos caminan por la zona arqueológica. Deberían hacerlo, yo creo, y ojalá y no pase nada. O sea que, bueno, pero a ver, son como dos cosas que pueden pasar. Una, o a lo mejor ya pasó una y la otra no. Es la protección misma, es decir, evitar que siga habiendo construcciones, que se vayan comiendo el perímetro reservado, como se ha venido comiendo una ahorita, otra después, pero pues al cabo del tiempo va acechando, digamos, toda la zona arqueológica. Esa es una. Limpiar el deshuesadero, o sea que efectivamente aquello se convierta más bien en algo como está en la zona sur, como dices, y dejarlo así. Esa sería, digamos, la propuesta básicamente, con caminadores, con lugares donde la gente pueda pasear y demás. Y claro, en el momento en que se pueda hacer excavación, pues que se haga. Se pueda continuar el patio de los altares. Hay también enormes estacionamientos de autobuses encima de las plataformas prehispánicas, es decir, ese peso de un autobús está minando la subestructura, y si son 100, pues con más razón. Entonces, respetar, dignificar, eso no cuesta mucho. Sí. Y tiene gran provecho. Ajá. Así se ha hecho en otros sitios arqueológicos del país y del mundo. Sí. Imaginemos si en Machu Picchu en la entrada pusieran una feria o una cosa así gigantesca, pues le dan en la torre. O ¿no? unas chinampas en Keops, sí. en Egipto, ¿no? Sí. Pues No se puede, no se puede alterar lo que dejaron los antepasados. Es como si a un cuadro de Velázquez alguien llegara y le diera un toquecito a las meninas y dijera, bueno, pues aquí vamos, ahí está un perro, pues vamos a poner otros 3 y aquí al presidente municipal atrás donde está el rey. La maquillamos ahí a las meninas, ¿no? Para que se vean no bien. se puede, es decir, es una obra de arte que así está y así la heredaron. Sí. Sí. Yo creo que en ese sentido es muy importante a lo mejor usar uno de los preceptos, digámoslo de esta manera, que tienen los franceses. Mise en valeur, mise en marche. O sea, poner en valor todo lo que se tiene, que es inmenso, y ponerlo en funcionamiento. O sea, y que esto lleva a la protección y la posibilidad de que la gente lo disfrute, pero con uso, no con abuso, ¿no? Entonces, estos mecanismos de orden, llamémosle normativo a nivel internacional, pues son los que le dan vida a los monumentos, a las zonas protegidas, porque tampoco se les debe dejar a la buena de Dios, tampoco se les debe dejar en el olvido y generar usos no permitidos, como los que ya se mencionaron, que en un determinado momento dañan y que aparentemente no tienen mayor importancia. Sin embargo, las repercusiones y los efectos negativos se ven en el muy corto plazo, en el muy corto plazo. Yo creo que establecer un programa de rescate, pero así con mayúsculas, que en un determinado momento incorpore normas internacionales, normas nacionales, participación de las universidades, en fin, de la ciudadanía en sí, sobre todo de aquellos que han nacido ahí y que se han muerto ahí, muchos de ellos, porque definitivamente los proyectos, desde mi personal punto de vista, deben nacer de dentro, ¿sí? La planeación estratégica establece que los proyectos, al nacer de dentro, hay involucramiento, hay
puntos de vista a veces concordantes, a veces discrepantes, a veces en contrario de manera muy directa, pero que con la suma de ellos se van generando un consenso, perdón, que hace factible y posible la realización del proyecto. Creo que las cosas no se pueden dejar, insisto, a que pasen y a ver qué sucede. Yo creo que es importante, dada la importancia, válgase la redundancia, de este gran símbolo de la cultura prehispánica, un proyecto de rescate integrado. Pues nos tenemos que ir un último corte, estamos con ustedes en un momento más, estamos en Sí en Contexto, volvemos. Muchas gracias por seguir con nosotros. Estamos en su programa Sella en Contexto con este tema de Cholula, una cultura milenaria. A mí me gustaría terminar este programa escuchándolos de qué es lo que se debería hacer. Ya medio empezaste, Eduardo, pero como con mucha claridad, o sea, qué es lo que habría que hacer, porque el proyecto del presidente municipal que salió en un programa anterior de esta serie, hablaba del Parque de las 7 Culturas, y las 7 culturas son la maya, la azteca, la tolteca y algunas otras. Es injusto, porque si quiere hablar de las culturas antiguas de México no se las acaba, o sea, sería el parque temático de las 1000 culturas, porque somos un país pluricultural hasta la fecha, y sería injusto mencionar a los aztecas y no mencionar a los mijes o a los zoques o a los mam de Chiapas o a los tojolabales, pues sería injusto porque valen igual que los otros. Claro. No, Cholula no necesita eso. Cholula, si le llamaran a un proyecto Cholula ancestral, estarían en lo correcto. Cholula secular, hay muchos adjetivos que le pueden poner a Cholula, pero el término de ciudad sagrada es más que suficiente. Así lo consideraron durante siglos, así se consideró durante la época virreinal y se sigue sintiendo esa sacralidad. Es una cultura de religiosidad popular intensa, manifestada de 1000 maneras, con una feria extraordinaria, con un colorido, con una devoción muy clara. Pues vaya, no necesita meter a otra cultura que la propia, y con esto resalta. Los aztecas, los mayas, los otros verían hasta con envidia que Cholula está afincada sobre sus propias raíces. Si le preguntáramos a los habitantes de Cholula del momento de la conquista si les gustaría que a la ciudad le llamaran Mayab, le llamaran lo que sea, se enojarían bastante. Es decir, no, cada lugar tiene su propia característica, sus valores, y yo creo que no hace falta. Le llamaban Proyecto de las Flores, bueno, pero ¿para qué ponerle nombre si ya lo tiene? Ha costado mucho tiempo el fincar un nombre que enraizó y que está a la vista de todos. Cuando uno va a España, cuando uno va a Francia, le preguntan de Cholula. No dicen la ciudad de las flores o la ciudad heroica, o la ciudad, no, dicen Cholula, y Cholula es un nombre ya clavado en la historia universal. ¿Para qué inventarle otras cosas? Yo creo que parte del respeto es eso. Es justamente eso, ¿no? Sí. No abusar, digamos. No abusar. ¿Para qué? Si alguien quiere, por ejemplo, ir al futuro, es decir, dejar recuerdos, porque esa es una cosa muy humana,
Claro. Yo dejo mi plaquita o yo... Ahí están las plaquitas, los testimonios, para eso se inventaron. Hay una placa que a mí me encanta, que está en el Museo Nacional de Antropología, del gobernante de Tenochtitlan, Ahuizotl. Inauguró un acueducto y puso su placa. Y ahí está. Y ahí está. O sea que desde entonces viene la idea de la personalidad. Cada que vemos Ahuizotl, pues aquí puede estar este presidente, el otro, el regidor, el mayordomo, el quien quiera. Pero ahí está una plaquita que da cuenta de su no intervención, ofende, pero no ofende sin nada. Claro. ¿Tú cómo lo ves? Ya decías, mise en valeur, ¿no? Sí. O sea, poner en valor las cosas. Sí. Yo creo que una de las cosas que más trabajo cuesta es tener identidad. Cholula tiene identidad desde antes de Cristo. Sí. Esa identidad es uno de los valores fundamentales de Cholula y tiene símbolos materiales. La UNESCO protege tanto los valores inmateriales como los materiales, o sea, el tangible y el intangible. En el caso de Cholula, a través de todas sus tradiciones y todos sus ritos y liturgias, tiene los dos elementos. O sea, Cholula tiene la esencia específica como ciudad sagrada para protegerla, para conservarla. ¿Por qué? Porque esta identidad que pudo haberse ido, pudo haberse destruido, pudo haberse volatilizado, pero se ha conservado a través de los usos y costumbres de sus habitantes, pues en este momento hay que propiciar en el siglo XXI acciones específicas que esta identidad se refuerce, se conserva y permanezca en el tiempo. Digamos que, a ver si podríamos como resumir, por lo que escucho y también lo que hemos pensado es, aprovechemos esta oportunidad para poner en valor la zona arqueológica, para darle un uso adecuado, para quitar lo que está mal, que ciertamente está lastimando la propia zona, mantener esta cultura y protegerla. Y entonces quizás pues lo que habría que hacer es ver de qué manera solicitar o empujar o no sé qué a los gobiernos, me imagino municipales, tanto de San Andrés como de San Pedro, sí, pues para promover esta inclusión de Cholula como otra de las áreas protegidas de la UNESCO, por ejemplo, ¿no? Y aprovechar este movimiento justamente, porque quizás lo primero que te dirían, oye, no te puedo proteger si está ahí un deshuesadero. Claro, ¿no? Claro. O sea, ¿cómo entonces aprovechemos eso que ya de por sí se está moviendo, pero para algo mucho más permanente, mucho más respetuoso y mucho más de largo plazo y aliento. No sé, algo así. Yo creo que es muy importante lo que dices, porque hay, por ejemplo, elementos en lo que es ahora en la zona arqueológica que no son propios de ella, pero vale la pena conservar. Por ejemplo, el antiguo edificio del hospital psiquiátrico es de principios del siglo XX, vale mucho la pena. Ya no está en uso, hace más de un año que no está en uso, y que si se lograra un museo, Cholula lo merece, sí, un museo, sí, que hablara no solo de la antigüedad de Cholula, sino de la Cholula actual, de la Cholula tradicional, de la Cholula de identidad que tú dices, bueno, eso sería maravilloso, un hitazo, sí, porque además el edificio es bonito, lástima que se usaba para una cosa tan difícil, ¿no? Bueno, pero bueno, pues es contentos ahí sí, la gente, sí, sí, me consta. Cumplió en su tiempo. Sí. Tiene un área de jardín extraordinaria, amplísima, que yo creo que unida a un museo bien desarrollado, como un elemento cultural anexo, sería de veras muy así importante, es, sí, independientemente de hacer otro tipo de cosas que no valen la pena, ¿no? Es decir, así es. A mí no me gustaría ver a Paco Rabanne, a Gucci, a Dolce Gabbana, ninguno de esos ahí metido, digo, que no tienen nada que hacer. Claro. No necesita eso. Ahí está el museo, ahí está el área enjardinada, ahí está la piramidota. Ahí que la ves aquí como vista, ahí está la plaza de la Virgen. Pues qué felicidad, ¿no? Es una maravilla que tengamos tantas cosas juntas. Exactamente, exactamente. Sí. Pues hay pocos sitios que tienen prehispánico y colonial este sincretismo tan integrado. ¿Sí? Y Cholula lo tiene. Hay una cosa que muchos dicen, no, y que la iglesia colonial, la iglesia no es colonial, la de la Virgen de los Remedios se ha caído, sí, con diferentes sismos, es de 1874, pero vale mucho la pena, es un extraordinario ejemplo de arquitectura, una decoración hermosísima,
que por cierto, así como dato curioso, el obispo de aquel tiempo estaba molesto porque no le pidieron permiso y cuando llegó la hora de consagrarla no vino. Entonces la inauguró el gobernador Romero Vargas. Ah, no me digas. Sí, así. Eso sí es ecuménico. Así que, pero vale mucho la pena, es una iglesia hermosa, el camarín es una maravilla, la propia imagen de la Virgen es extraordinaria, es un buen ejemplo de una escultura anterior a la conquista, debe ser como del siglo XV, traída por los españoles. Bueno, ¿cuántas cosas están metidas ahí? Y la influencia en la región, la influencia en la región, o sea, porque vienen de todos lados, de toda la zona. Nuevamente estamos escuchando las campanas al término Las campanas del programa y bueno, pues me da muchísimo gusto. Creo que es una salida muy fácil, muy adecuada la que ustedes proponen y por el otro lado también recuperando y sacándole provecho pues a toda esta situación. Claro. En lugar de ver como algo que va a dividir, va pues a crear conflicto, pues se puede resolver de una manera muchísimo más sencilla, respetuosa y para Pues el futuro, ¿no? Una parte muy importante sería, por ejemplo, que San Andrés sacara provecho de ese conglomerado arqueológico y pusiera sus servicios, pero fuera, claro, de donde puede perjudicar. La gente iría a visitar San Andrés, que no va tanto, y enriquecería, digamos, el ambiente de las dos Cholulas. Claro, Hay que pensar eso. Sí. Hay muchas acciones. Bueno, pues yo quisiera agradecerles muchísimo, Eduardo Gutiérrez, Eduardo Merlo, muchísimas gracias por acompañarnos en este programa y bueno, pues ojalá y se escuche y se entienda por qué es tan importante para nosotros los que tenemos mucho que ver con Cholula y para todo México, ¿no? Al final de cuentas, todo el estado y todo el país. Al contrario, Enrique, es felicitarte porque como siempre sigues con una actitud honesta, ética y activa en la protección de las acciones sociales. Me parece importante. Pues hay que echarle ganas, ¿no? Hay que echarle ganas. Bueno, pues ya ves, vamos a echarle ganas, vamos a decirle, señores, a los presidentes que se apliquen para hacer esta protección. Yo creo que sería muy importante, a lo mejor podríamos ir juntos a presentarles esta propuesta. Claro, ¿no? ¿Sí? claro. Sí. Muy bien, pues estamos terminando el programa. Muchísimas gracias por acompañarnos. Les esperamos en la próxima edición de Sella en Contexto. Volvemos.